Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11:49 horas de la mañana del lunes 2 de junio 2025 y como cada lunes, en los próximos minutos, vamos a realizar o actualizar desde un punto de vista de análisis chartista y desde un punto de vista de análisis técnico las 7 magníficas, esas compañías de mega capitalización bursátil que por su tamaño, por su importancia, pues son de gran interés por parte de la comunidad inversora. Comenzamos con el gráfico que tenemos en pantalla con datos diarios, es decir, cada vela es la evolución de una sesión bursátil. Tenemos el ETF que replica precisamente la evolución de esas 7 magníficas y podemos tener ese contexto, esa lectura general agregada de cómo se están comportando este grupo de las 7 magníficas. Y como podemos ver, en las últimas sesiones, en el muy corto plazo, tenemos movimientos importantes. Y es que veníamos de superar los máximos previos a cierre de sesión. De hecho, lo vamos a ver con un poquito más de zoom para que lo puedan ver sin ningún tipo de problema. Fíjense, la sesión del martes 27 de mayo, precisamente la sesión posterior a nuestra actualización de mercados, estábamos desarrollando, o desarrollo esa sesión mejor dicho, un cierre en los 52,92, es decir, por encima del máximo previo, esos máximos del miércoles 14 de mayo que proyectábamos en los 52,88. Bien, ese cierre por encima de los máximos previos permitía atisbar recuperaciones en las siguientes sesiones, recuperaciones que, si bien es cierto que se estuvieron desarrollando, no desarrollaron o no terminaron de registrar cierres diarios por encima de esos niveles. Por tanto, hablamos de una superación puntual, incluso podríamos estar hablando de una potencial ruptura de resistencias en falso, es decir, una trampa alcista. El precio supera máximos previos, da la sensación de que va a mantener esa inercia positiva de cara a las siguientes velas diarias y desarrolla o registra todo lo contrario, movimientos correctivos en el precio. Estaríamos, por tanto, valorando esa idea y cuidado porque si esto es cierto, estaríamos a las puertas de mayores correcciones que nos podrían llevar a atacar esa zona de soportes de los 50,68 e incluso este gap o hueco alcista de los 51,14. Dicho otro modo, y desde los niveles de cierre del pasado viernes, potenciales bajistas del 2,31 y del 3,21% aproximadamente. Estas correcciones vendrían respaldadas por, digamos, esas lecturas de sobrecompra acumulada por parte del MACD diario, cuyas lecturas, como podemos ver, desarrollan divergencias bajistas. Fíjense, mientras el precio va marcando máximos crecientes, si comparamos esos mismos máximos con el MACD diario, descubrimos que son lecturas divergentes, máximos que son decrecientes, y esto alerta de síntomas de agotamiento. Por su parte, tenemos el cierre de la vela del pasado viernes por debajo de la directriz creciente que recientemente actualizábamos. Insistimos, junto con esa sensación de trampa alcista, se van reuniendo, se van sumando respecto a nuestra última actualización de la pasada semana, argumentos, justificaciones para plantear agotamiento en lo que al ánimo comprador en las 7 magníficas se refiere. Todas estas síntomas de agotamiento que se van acumulando se verían anulados o fuertemente mermados con cierres diarios por encima de los máximos de la pasada semana. Recordamos los máximos del pasado jueves 29 de mayo situados o proyectados en los 53,71 sería en el caso de este ETF que sigue la evolución de las 7 magníficas. Por tanto, riesgos correctivos a corto plazo al alza en este grupo de compañías de mega capitalización bursátil en el mercado. Ahora procedemos a valorar cada una de ellas. Concretamente en pantalla tenemos con datos diarios la evolución de Alphabet, anteriormente conocida como Google, que terminó el pasado viernes en los 171,74 dólares por acción. Aquí no vemos especialmente movimientos destacables, más allá de que mantiene el freno en el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el proceso bajista previo, el cual se inició en esta vela de aquí, en esta vela diaria del pasado martes
4 de febrero 2025. Pero insistimos, más allá de ese freno, de ese estancamiento en el muy corto plazo, mantenemos una estructura de máximos mínimos crecientes y mientras no veamos perforaciones de esta zona de mínimos de aquí, esos 162,90 y los 162,37 dólares por acción, seguiríamos sin asistir a un empeoramiento en el corto plazo por parte del activo bajo estudio. Por tanto, o conclusión de esta compañía, de este activo, estancamiento, al menos de momento los riesgos de corrección permanecen acotados con un MACD diario en terreno positivo. En cuanto a Amazon, también con datos diarios, terminó el viernes en los 205,01 dólares por acción. Aquí vemos cómo el precio pues mantiene esas dudas en el muy corto plazo. Tan pronto tenemos argumentos o justificaciones positivas al calor de la superación de esta directriz bajista que veníamos vigilando, alertando la pasada semana, pero por otro lado vemos como ese máximo generado no supera el gap o hueco bajista de los 210,25 que también veníamos comentando y vigilando, y mantenemos el precio por debajo de esta directriz creciente que venía guiando el proceso de recuperación de las últimas semanas. Por tanto, divergencias en argumentación en lo que a términos de lectura de precios se refiere, y todo eso pues evidentemente desarrolla un entorno de pérdida de momento positivo, el cual se ve reflejado en recientes activaciones de cortes descendentes por parte del MACD diario. Fíjense, pasamos de un histograma de color verde positivo a un histograma de color rojo negativo. Tenemos un MACD por debajo de su trigger o de su señal, lo cual evidencia esas claras pérdidas de momento positivo en las últimas jornadas en el activo bajo estudio. Todo esto se traduce en que perforaciones, cierres diarios por debajo de este gap o hueco positivo, los 201 dólares por acción, permitirían atacar directamente la base del reciente recuperación de las últimas jornadas, concretamente el soporte de los 197,85, siendo cierres diarios por debajo de esa cota, pues extensiones correctivas al siguiente e gran importante gap o hueco alcista de los 193,06 dólares por acción. Las compras para mitigar al menos parcialmente las dudas de las últimas jornadas deben registrar cierres diarios por encima de este gap o hueco bajista, por tanto resistencia, abierta el pasado jueves 15 de mayo, proyectada en los 210,25. En cuanto a Apple, también gráfico en escala temporal diaria, cerró el viernes en los 200,85 dólares por acción. Como podemos ver, no es capaz de cerrar varias sesiones por encima del gap o hueco bajista abierto el viernes 23 de mayo, por tanto vemos dudas, velas con amplios rangos con cuerpos bajistas, amplias sombras superiores, y esto permite pensar en que las dudas en el muy corto plazo permanecen vigentes también en la compañía de la gran manzana. Esto en este sentido permite plantear o seguir manteniendo en jaque la viabilidad de este soporte intermedio de los 195,86 barra 192,91 dólares por acción. Por tanto, con un MACD diario en terreno negativo, cotizando con cortes descendentes activos, insistimos, mantenemos una actitud defensiva de cara a las próximas sesiones y, por tanto, consideramos altamente probable mantener ataques a esas zonas de soportes que hemos citado anteriormente. Ahora mismo la preapertura en Estados Unidos con Apple viene con recortes del menos 0,76%, del menos 0,74% en Amazon y del menos 1,28% en el caso de Alphabet que hemos comentado anteriormente. Meta, que terminó el viernes en los 647,49 dólares por acción, ahora mismo en la preapertura con recortes del menos 0,96% aproximadamente. También vemos ese estancamiento, vemos lecturas divergentes en lo que a términos de precio se refiere. La realidad es que si adquirimos un poquito de contexto, de perspectiva, vemos un rango lateral cuyo soporte es el nivel claro a vigilar de cara a las próximas sesiones, concretamente esos 621,03 dólares por acción, cota que se proyecta desde los mínimos del pasado lunes 12 de mayo. El MACD diario, como podemos ver, ya está activando nuevos cortes descendentes, por tanto estamos viendo cómo esa pérdida de momento positivo, esa inercia de compra va perdiendo fuelle, lo cual sigue amenazando, insistimos, la viabilidad de esos 621,03, siendo cierres diarios por debajo de dicha cota
pues digamos, un argumento, una justificación para extender el proceso correctivo o bajista hasta la zona de este gap o hueco positivo abierto el lunes, precisamente 12 de mayo que hemos comentado anteriormente. Esos 591,80 y por proximidad y relevancia, la zona de anteriores máximos, ahora potenciales soportes en torno a los 587,89 dólares por acción. En cuanto a Microsoft, terminó el viernes en los 460,36 dólares por acción, ahora mismo en preapertura con recortes del menos 0,68%. Como podemos ver, gráfico con datos diarios sin muchos cambios, es de las que mejor comportamiento de las 7 magníficas está presentando, y pese a la lectura de extrema sobrecompra, los cortes descendentes, el precio se mantiene pegado a zona de techos o resistencias. Recuerden esa zona en torno a los 464,79 y los 454,42 dólares por acción. Por tanto, mientras no veamos cierres diarios por debajo de esta última referencia más importante, que son los mínimos del pasado viernes 23 de mayo, concretamente esos 448,91, seguimos viendo o considerando los riesgos de corrección a corto plazo plenamente acotados, aunque hay que estar muy vigilantes, insisto, a ese nivel de soporte que hemos citado. En cuanto a Nvidia, cerró el viernes en los 135,13 dólares por acción, ahora mismo en la preapertura con recortes del menos 1,02% aproximadamente. Aquí podríamos ver esa trampa alcista, supera resistencias para acto seguido tener esa corrección de cierta magnitud, concretamente desde los máximos del jueves hasta los mínimos del viernes del menos 7,37%, y esto permite mantener en jaque la viabilidad de este soporte, los mínimos del pasado viernes 23 de mayo, concretamente los 129,2 dólares por acción, siendo cierres diarios por debajo de esa referencia y por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril de este presente ejercicio 2025, argumentos o justificaciones totalmente objetivas para considerar nuevas extensiones bajistas o correctivas en el activo, en un contexto en el que no debemos olvidar la sobrecompra es un riesgo latente que venimos mencionando en las últimas actualizaciones de las 7 magníficas, y en este caso con la superación o con el registro de nuevos máximos la pasada semana, lo que se han ido desarrollando son nuevas divergencias bajistas. De nuevo, máximos decrecientes en el MACD diario, máximos crecientes en el precio. Divergencias bajistas, sobrecompra, potenciales trampas alcistas, insistimos, volvemos a ver esa acumulación de argumentos a nivel de precios y a nivel técnico que invita a algún tipo de merecido descanso en el corto plazo por parte de algunas de las 7 magníficas. Y en cuanto a Tesla, terminó el viernes en los 346,46 dólares por acción, ahora mismo en preapertura con recortes, la que más está recortando del menos 2,2%, ya cerró el viernes por debajo de la directriz creciente que partía desde los mínimos del pasado lunes 21 de abril, por tanto señal negativa. Venimos a desarrollar también lecturas de extrema sobrecompra en el MACD diario y por tanto vigilamos la perforación o desarrollo de cierres diarios por debajo de esta zona de este área de soportes, concretamente los 334,07 y el nivel clave que tienen que vigilar los 331,40 dólares por acción, siendo cierres diarios por debajo de esa referencia, posiblemente ataques a este importante gap o hueco alcista del pasado lunes 12 de mayo, concretamente los 298,26 dólares por acción. Así que muy atentos a los soportes que hemos mencionado de cara a las próximas sesiones, puesto que su perforaciones en un entorno de sobrecompra y de divergencias bajistas podría desarrollar extensiones correctivas en el grupo de las 7 magníficas norteamericanas. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Nos vemos en próximos vídeos análisis. Saludos.